Mana, si ustedes tienen a niños pequeños bajo su cuidado y saben de antemano que ellos cuentan con una cuenta en TikTok, este video les interesa, ya que por ahí existen algunos perfiles que de manera muy discreta se encargan de promocionar contenido para adultos. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, la verdad es que a mí sí me preocupa de sobremanera toda esta situación porque, como les mencionaba en el título, pues justamente TikTok sabemos que es una plataforma dirigida hacia todo el público. Si bien es cierto que existe por ahí un mínimo de 13 años de edad para que tú puedas utilizar la aplicación, de todas maneras pues es muy fácil saltarse este requerimiento. Basta con poner una fecha de nacimiento al momento de hacer una cuenta que sobrepase estos 13 años, y pues por lo mismo sí me parece preocupante que existan tantas cuentas de este estilo allá afuera que pudieran llegar a exponer a niños pequeños a contenido para el cual pues ellos no están preparados para ver. Y lo más triste de todo este caso, manas, es que al parecer estas cuentas abundan en TikTok. No nada más se trata de un perfil en particular el que yo encontré, sino que hay varios y todos parecen manejarse de la misma manera. Tal sería el caso entonces de un perfil en particular conocido como Coxis Feliz, en el que me estuvieron etiquetando mucho, el cual es propiedad de un muchacho peruano que, de acuerdo a su descripción, él se autoproclama como un, y hasta les voy a leer para que no me vaya a equivocar y para no decirles mentiras, él dice ser un especialista en manipulación manual de coxis y pelvis. Ahora, manas, ustedes no se me vayan a confundir porque justamente los términos empleados en esta descripción de su perfil de redes sociales fueron conscientemente diseñados para precisamente causar confusión en la audiencia, en los internautas, así como también ayudarle a este muchacho a deslindarse de cualquier responsabilidad legal que le pudieran querer adjudicar en caso de que se le reportara en contra de las autoridades. Y es que por sí solo, a lo mejor ustedes pudieran llegar a pensar que este título indicaría que el muchacho en cuestión quizá podría ser desde un masajista certificado hasta incluso un quiropráctico o fisioterapeuta. Por cierto, manas, si están disfrutando de esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Sin embargo, es esta misma ambigüedad en su descripción la que, como les decía, lo salvaría de enfrentar cualquier tipo de responsabilidad legal, ya que también es muy cierto que si nos ponemos muy técnicos, y la ley suele ser precisamente muy técnica, en ningún lado de su perfil de redes sociales este muchacho a lo mejor se anuncia como si fuera un profesional del área de la salud. En ningún lado insinúa que tenga certificados o preparación formal en la medicina, y más bien se vale de otras técnicas para crear toda esta cortina de humo que lo pudiera hacer ver como si realmente fuera un profesional. Dentro de estas técnicas que Bairo utiliza para poderle dar un poquito más de legitimidad a su perfil, se encuentra que él, por ejemplo, utiliza uniformes que normalmente nosotros veríamos en doctores, enfermeros y demás personal del área de la salud. Encima de todo esto, el muchacho también se encarga de grabar todo su contenido en espacios que pudieran ser muy similares a un consultorio serio para justamente darle vida a toda esta, les digo, fantasía. Sin embargo, manas, rápidamente y con solo analizar su contenido unos escasos segundos, es que ustedes se darían cuenta que el propósito del contenido de Bairo es muy específico y no tiene nada que ver con videos médico-educativos como en un principio nosotros lo pudiéramos llegar a creer. Y es que uno de los detalles que inmediatamente saltan a relucir del perfil de este muchacho es el hecho de que todos sus clientes al parecer son mujeres. Mujeres que encima de todo salen en cámara utilizando lo que bien podrían ser trajes de baño muy coquetos, prendas de ropa que no dejan nada a la imaginación. Ahora, si hasta este punto todavía ustedes me dijeran, bueno, pero es que a lo mejor se le requiere a las pacientes que usen poca ropa porque es necesario poder ver cómo es que se mueven los músculos cuando este señor está dando sus masajes, o incluso que me dijeran quizá es por comodidad de la paciente, algo semejante, yo podría todavía comprarles ese cuento. Sin embargo, cuando a mí ya me parece que es innegable lo que está sucediendo en esta situación, es en el momento en el que ustedes escuchan a Bairo hablar y describir los procedimientos que está realizando en su contenido. Y es que, por ejemplo, hay un video en particular que a mí me llamó mucho la atención, que consiste en este muchacho explicando cómo es que le va a dar un masaje a su paciente para poderle ayudar con el dolor de ciática. Solamente que la zona que él está masajeando es la parte lateral del muslo de esta mujer, que si bien es una zona por la cual pasa cerca el nervio ciático, no es precisamente la zona que tú tendrías que atender para poder conseguir algún tipo de alivio del dolor que causa el tener este nervio pellizcado o dañado. Todavía, para dejar más en claro lo que realmente está sucediendo en los videos de este perfil, Byron no se detiene con ese tipo de contenido donde a lo mejor hay fallas técnicas muy obvias, sino que también en otros de sus
sus videos de plano sí son un poquito más desvergonzados y utiliza una técnica de masajes que consta en darle palmadas a ciertas partes del cuerpo de sus pacientes como si fueran pequeños tambores. Ya para ese momento entonces creo que le quedaría muy en claro a cualquier persona adulta allá afuera lo que realmente está ocurriendo en esos videos de este creador de contenido. Y lo llamo creador de contenido, manas, porque eso es lo que es. Les digo, él nunca se promociona como doctor, médico, ni mucho menos. Sí es muy específico con su lenguaje para dar a entender que este pudiera ser el caso, pero sí me parece muy importante señalarles yo que para nada se trata de un profesional de la salud, para que tengan cuidado, porque por ahí también hay algunas personas quienes por alguna razón le preguntan a este muchacho sobre precios, horarios y demás, mostrando interés en el servicio de Vyro. Ahora bien, si a pesar de toda esta evidencia que yo les estuve contando sobre cómo el propósito real del contenido de este perfil es más que evidente y es obvio que va dirigido 100% a cierto grupo de personas que disfrutan de una clase muy particular de contenido que tiene 3X, si me entienden ustedes, creo que lo que quizá las podría terminar de convencer es el hecho de revisar las interacciones que tienen estos videos, porque si ustedes se fijan detenidamente encontrarán que la razón de guardados comparados a los likes o comentarios muestra una diferencia muy abismal, dejándonos ver el verdadero uso que las personas que consumen el contenido de Vyro y otros perfiles similares le dan. Yo puedo llegar a entender que a lo mejor algunas personas al momento de estar escuchando esta historia pudieran llegar a pensar inmediatamente, bueno, pero si ya sabemos qué es lo que está ocurriendo con estos perfiles, ¿por qué es que a lo mejor no los reportamos con las autoridades correspondientes? Y pues aquí la cosa está en que estas personas han encontrado una manera pues muy creativa, entre comillas, de justamente saltarse todos los filtros de seguridad que impone la plataforma TikTok para que como tal el contenido en sí de manera muy estricta no esté infringiendo en las normas de la comunidad, a pesar de que de nuevo con un poquito de inferencia humana, con un poquito de razonamiento, nos daríamos cuenta de lo que en realidad está sucediendo con ese contenido. Entonces tristemente incluso si ustedes lo llegaran a reportar, nada sucedería y probablemente recibirían una respuesta automatizada de la plataforma diciéndoles que pues no se encontró nada controversial con relación al contenido. Yo la verdad es que sí considero importante darle difusión a esta historia para que ustedes estén alerta de lo que se podrían llegar a topar en redes sociales y de nuevo en especial si es que tienen niños pequeños a su cuidado. Sé que habrá por ahí algunas personas que pudieran llegar a pensar que al final del día el hacer este tipo de videos solamente le da más alcance a esta clase de cuentas, pero creo que preferiría yo que se le diera más alcance a este tipo de perfiles si las personas van a estar al tanto de lo que realmente sucede en ellos, opuesto a que de pronto les vaya a salir contenido semejante y ustedes no sepan realmente el propósito que el mismo tiene. Pero pues bueno, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todo este caso, si en algún momento se han topado con perfiles como el de Vyro o incluso si han visto el del propio Vyro. Me gustaría leerlas con atención en comentarios. Manas, yo quisiera saber cómo reaccionarían si su marido les dijera que en caso de no cumplir con sus obligaciones maritales, él iría a buscar fuera de casa lo que ustedes no le están dando, tomando en cuenta que ustedes llevan tan solo unos 5 días de recuperación tras haberse sometido a una cesárea para dar a luz a su primogénito. Y no, manas, yo la verdad es que espero de verdad que si algún día ustedes se encuentran en una posición similar, tengan el suficiente amor propio para mandar a ese sujeto volando muy lejos de ustedes. Y que por otro lado también, después de escuchar esta historia, ustedes entiendan lo importante que es saber escoger correctamente a esa persona que va a fungir como el papá de sus hijos. Hagan de cuenta entonces que toda esta historia ocurre en redes sociales y nos la cuenta una mujer anónima a quien nosotros llamaremos Sandra para proteger su privacidad. Sandra comenta que hace un tiempo ella dio a luz a su primer bebé y lo tuvo que hacer mediante una cesárea a causa de algunas complicaciones que se presentaron el día del parto. Sandra platica que pues todo al parecer salió de maravilla y ella se encontraba muy feliz e ilusionada de poder al fin ser mamá. Al momento de salir del quirófano, los médicos le habrían comentado a Sandra que ella tendría que reposar al menos 40 días antes de tomar actividades regulares, actividades dentro de las cuales también se incluía el retomar su vida reproductiva con su marido. Aquí también me gustaría hacer una pequeña acotación, manas, y es que no sé si ustedes lo sabían, pero un dato curioso sobre estos 40 días de reposo después de haber dado a luz, ¿sabían que en realidad ni siquiera sería lo biológicamente apropiado de hacer, sino que más bien se impone esta cantidad de tiempo para no hacer que el marido espere más? En realidad, y muchos artículos ya científicos han comprobado que las mujeres después de dar a luz necesitan tener un pequeño descanso de al menos unos 4 o 6 meses en su totalidad
sexualidad antes de poder resumir su vida reproductiva, porque es hasta ese punto de la historia en el que ahora sí de manera interna todo está sano al 100%. Pero pues sabiendo que en su momento han sido muchos los hombres que han puesto en lugar todo este tipo de protocolos, porque antes solo se le permitía estudiar medicina a los varones, pues claro que modificaron las reglas para su propio beneficio. Entonces les digo, no sé si sabían ese pequeño dato curioso de anatomía de biología, pero yo cuando lo aprendí la verdad es que sí me quedé muy impactado, más no sorprendido. Pero bueno, el punto es entonces que 5 días pasan desde la intervención quirúrgica que tuvo Sandra para poder dar a luz, cuando ella entonces es dada de alta del hospital y regresa a casa. Sin embargo, manas, en el primer segundo que esta mujer pone el pie en su morada, lejos de que su marido a lo mejor trate de cuidarla, apapacharla, ser servicial, ser de ayuda ya de menos, lo primero que le dice es, pues ya te toca entonces cumplirme porque ya han sido muchos días de abstinencia los que yo he tenido. Sandra en ese momento, pues claro que también muy confundida, y yo creo que también incluso hasta cierta medida con mucho desagrado por la propuesta de su marido, le explica lo que los doctores le habrían comentado en la clínica sobre cómo ella no podría realizar todavía ese tipo de actividades para adultos porque se encontraba en recuperación. Manas, pues ahí tenía suturas completas. No obstante, este sujeto, lejos de mostrar algún tipo de comprensión o siquiera empatía humana, le termina diciendo que en caso de que entonces ella se rehúse a cumplir lo que él consideraba que eran las obligaciones maritales de Sandra, entonces él iría fuera de casa a buscar quien sí lo quisiera atender. Y manas, en ese momento es cuando a Sandra le debió de haber dicho, pues sabes qué, te me vas y ya no regresas a la casa, allá te quedas afuera, te vas con quien tú quieras, ahí que te satisfagan si es lo que necesitas, pero conmigo y con tu hijo ya no regresas. Que hasta cierta medida yo siento que eso también sería un premio para este sujeto escuchando cómo se comporta, pero bueno, eso es lo que yo de menos les recomendaría que hicieran. No obstante, pues claro que cuando una mujer acaba de dar a luz, ella se convierte en un mar de hormonas porque apenas su cuerpo se está estabilizando de haber parado de estar creando vida dentro de sí. Entonces, pues muy asustada de a lo mejor la idea de poderse quedar como una madre soltera para siempre, Sandra le dice a su marido, no, por favor, no vayas a hacer eso, no me engañes, no me faltes al respeto, casi le estaba rogando, y accede entonces ante la petición de su marido. Y accede lo pongo yo muy entre comillas porque, manas, justamente eso que sucedió ahí es un ejemplo perfecto de lo que no es el consentimiento. Si una persona te está amedrentando, si te está manipulando para que tú digas que sí a algo que en un principio habías comentado no querías hacer, el sentirte obligada justamente le quita validez a tu consentimiento. Y en una corte de justicia, si es que ustedes quisieran proceder legalmente contra una persona semejante, créanme que lo más probable es que les dieran la razón a ustedes porque se podría demostrar que psicológicamente las habrían estado manipulando para ustedes acceder a hacer algún tipo de actividad que en realidad no querían realizar. Entonces, para que lo tengan en mente también, manas. Total que entonces pues el marido muy dispuesto comienza lo que tiene que hacer y dice Sandra que ese es en el momento en el que ella pierde la conciencia. Segundos después, de acuerdo a lo que ella siente, abre los ojos y se da cuenta que está siendo rodeada por múltiples doctores quienes le comentan de manera muy alarmada que tendrán que someterla a una intervención quirúrgica de emergencia, ya que al parecer toda esa situación ocurrida con su marido habría derivado en una hemorragia muy grande porque pues claramente al estar todavía muy frescas sus heridas, las suturas de Sandra se deshicieron y pues esto estaba poniendo en riesgo su vida. Al momento entonces en el que empieza esta intervención quirúrgica, Sandra comenta que ella de hecho sufre de un paro cardiorrespiratorio y no es sino hasta unas horas después que despierta por fin ya en una cama ahí dentro del hospital que los médicos le explican todo lo ocurrido. Dice Sandra que entonces ella se ve obligada a quedarse en el hospital por unos cuantos días más recuperándose en cuidados intensivos y es durante estos días que ella se pone a reflexionar lo que realmente ocurrió por culpa de su marido. Sandra por ahí decía que le daba muchísimo pánico, mucho miedo el pensar qué hubiera sucedido si quizá hubiera perdido la vida a causa del paro cardiorrespiratorio o la hemorragia, porque al final del día pues su preocupación más grande claro que ahora es su bebé y lo que ella inmediatamente pensó es que de faltar ella en esta tierra pues muy probablemente nadie más lo podría cuidar, porque pues bueno, si estamos esperando a que ese hombre se hiciera responsable de su hijo, creo que sería como estar construyendo castillos en el aire, sería como pedirle peras al olmo, porque es más que evidente que ni siquiera estando Sandra con vida, él sería un papá presente y a esa conclusión llego yo, porque díganme ustedes qué papá primerizo que realmente se involucre en la crianza de su recién nacido va a tener ganas de estar realizando actividades maritales teniendo un recién nacido en casa. Si alguna de ustedes ha tenido un bebé, entonces yo creo que me podrán dar la razón en el sentido de que es sumamente cansado los primeros meses de crianza, porque es cuando los bebés lloran en todo momento, se les tiene que estar dando de comer también cada cierta cantidad de horas, te despiertan en la noche, es un reajuste
reajuste total y absoluto de rutina, y pues claro que ese reajuste también le impide a tu líbido, quizá muy probablemente y con suerte, que esté al 100%. Entonces de ahí es de donde yo parto para decir que probablemente ese señor no se haría responsable de su bebé, si ni siquiera fue capaz de hacerlo en las primeras 24 horas que estuvo ahí en casa. Total que entonces pues de todas maneras, a pesar de todo lo ocurrido, Sandra tenía planeado perdonar a su marido. Sin embargo, imagínense cuál es su sorpresa y cómo es que se le rompe el corazón a esta pobre mujer cuando de pronto ella es dada de alta de la clínica donde se encontraba internada y se topa con que el marido le dice que pues como ella se tardó mucho en el hospital, él le terminó siendo desleal con quién sabe qué persona que se encontró casi en la esquina. Entonces en ese momento Sandra dice que ella se sintió horrible porque a pesar de que puso en riesgo su vida para poder darle gusto a su marido y para evitar que le pusieran los cachos, de todas maneras eso fue algo que terminó sucediendo. Y pues en estos momentos Sandra dice que se encuentra muy confundida porque no sabe muy bien cómo manejar la situación, si es que lo correcto sería ya dejar a su marido por la paz y tratar de vivir como una madre soltera, o quizá terminar perdonándolo, porque de todas maneras Sandra dice que ella ha escuchado historias de otras mujeres que han vivido situaciones similares y que tienen matrimonios, según ella, muy felices hoy en día. Yo personalmente, si algún consejo le pudiera dar a esta mujer, es que se separe de ese hombre, porque al final del día va a terminar sintiéndose de todas maneras como madre soltera. Si bien a lo mejor casada y con una persona que vive ahí con ella en su casa y que duerme al lado suyo en la misma cama, de todas maneras les digo, se nota que ese sujeto carece por completo de responsabilidad, y no solamente afectiva, sino de otro tipo de responsabilidad también. Y dándole aparte el gran ejemplo de cómo fue capaz de involucrarse con otra mujer nada más porque ella estaba indispuesta por unos cuantos días, por unas cuantas semanas. Imagínense qué dice eso de lo que podría esperar ella en un futuro en caso de decidir quedarse al lado de este hombre. Así que pues bueno, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta historia, si es que han conocido algún caso similar en su día a día, o si a lo mejor ustedes han sido protagonistas de una vivencia semejante. Las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final, espero que te haya agradado.